Clasificación de las normas. Los juicios que constituyen el mundo normativo rigen la conducta del ser humano en sociedad y se establecen de acuerdo al medio social al que se aplica. Es decir, cada norma se encarga de regular los diferentes aspectos de la sociedad, teniendo de esta manera 4 tipos de normas que cubren el semblante de la sociedad, de la cual somos parte, y son útiles para abordar los problemas prácticos de una manera eficaz, permitiéndonos saber las posibles opciones que tenemos en relación a la conducta de los demás y con respecto a la propia, introduciendo así el orden de la vida social. Y es así como tenemos las normas morales, las de trato social, las religiosas y las jurídicas. En cuanto a las normas morales, son las que el ser humano realiza en forma consistente, consciente, libre y responsable, con el propósito de hacer el bien. Son propios del ser humano y su sanción. En caso de incumplimiento, hemos de responder a nosotros mismos y la sanción o castigo es el remordimiento de conciencia. En cuanto a las normas de trato social, son reglas creadas por la sociedad y cuyo incumplimiento trae rechazo por parte del grupo social. Las normas religiosas, estas son las que están integradas por el conjunto de normas manifestadas al hombre por Dios. En cuanto a las normas jurídicas, son reglas de conducta de carácter obligatorio que han sido creadas por un órgano reconocido por el Estado y cuyo incumplimiento trae como consecuencia la aplicación de la fuerza. Estructura del sistema jurídico. La estructura de un sistema jurídico se determina por las relaciones entre sus fuentes. Esto supone que el derecho regula su propia creación, pero también que el significado material de sus normas depende de las formas normativas que las albergan. Así, la determinación del significado jurídico de una norma depende de su posición en la estructura del sistema y de sus relaciones con las demás formas normativas del mismo. También existe el sistema jurídico graficado en forma de pirámide, el cual es usado para representar la jerarquía de las leyes, unas sobre otras, y está dividida en 3 niveles. El nivel fundamental en el que se encuentra la Constitución como la suprema norma de un Estado y de la cual se deriva el fundamento de validez de todas las demás normas que se ubican por debajo de la misma. El siguiente nivel es el legal y se encuentran las leyes orgánicas y especiales, seguido de las leyes ordinarias y decretos de ley, para luego seguir con el nivel sublegal, en donde encontramos los reglamentos, debajo de estos las ordenanzas y finalmente al final de la pirámide tenemos a las sentencias. Y a medida que nos vamos acercando a la base de la pirámide se va haciendo más ancha, lo que quiere decir que aún hay un mayor número de normas jurídicas. Principales criterios de clasificación. La razón de ser de la propuesta clasificatoria que se expresó y que nosotros en este momento proponemos fue desdeñar los criterios citados como por ejemplo la lengua y la raza, y atender exclusivamente a la unidad cultural, que es la base primordial de la clasificación que proporcione las coincidencias de civilización y cultura. La clasificación de los derechos debe hacerse ante todo, teniendo en cuenta su base filosófica y la concepción de la justicia que se esfuerza en realizar lo descrito. Si quisiéramos simplificarlo, se podría interpretar como aquellas afinidades y elementos comunes que caracterizan a un determinado sistema jurídico. Para encuadrarlo dentro de una familia jurídica podrían ser estas 3 clasificaciones. Una es la historia, una tradición en común en cuanto a la formación y caracterización que debe tener la norma jurídica, la evolución histórica de dichas normas. La segunda, una filosofía, una concepción de los valores comunes rectores de una determinada comunidad. Y la tercera, una orden de prelación de las fuentes del derecho, asimismo común. Las disciplinas jurídicas. Clasificación de las disciplinas jurídicas que estudian el derecho suelen dividirse en 2, fundamentales y auxiliares. Las fundamentales. Filosofía del derecho. Toda filosofía del derecho forma parte de una determinada filosofía general, puesto que ofrece reflexiones filosóficas acerca de los fundamentos generales del derecho.
Jurisprudencia técnica. La dogmática jurídica estudia el derecho vigente en determinado espacio y tiempo históricos, que se precisan en el ordenamiento jurídico de un país que, bajo la forma de repúblicas o monarquías constitucionales, no es sino una parte de la sociedad humana organizada con reglas y preceptos que establecen derechos y obligaciones. Auxiliares. Las más importantes de las auxiliares son la historia del derecho. Como su nombre lo indica, es una rama de la historia general. Suele estar definida como la narración de los sucesos pasados, pero lo que esta rama le interesa con únicamente aquellos que han ejercido influencia considerable en el curso general de la vida humana. El derecho comparado. Esta disciplina consiste en el estudio comparativo de instituciones o sistemas jurídicos de diversos lugares o épocas, con el fin de determinar las notas comunes y las diferencias que entre ellos existen. Y por último, la sociología jurídica. La sociología jurídica o sociológica del derecho es una rama de la sociología general, cuyo objeto es el estudio de los fenómenos sociales que se refieren al derecho.